Dice, vamos a seguir platicando sobre el tema que empezamos la semana pasada, sobre la enseñanza que empezamos la semana pasada, que hablábamos de nuestros compromisos. Tienes que tener el compromiso primero con Dios, luego contigo, con tu familia y con la iglesia. ¿Sí? En la iglesia te marco la iglesia local y la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia local? Donde tú te estás congregando. ¿Sí? ¿Qué trabajo tienes tú con esas personas? ¿Cuál es tu situación? Y como decíamos, te tienes que sujetar al pastor. Y la iglesia universal son aquellos que Dios te mandó a ver, que Dios te mandó a hablar o que Dios está acercando a ti para que ya sea le des un consejo, les hagas llegar la palabra, etc. Ellos son de la iglesia universal, del universo, de la tierra completamente, de las personas que ya sean tus vecinos, ya sean tus amigos del trabajo, ya sean tus compañeros de la escuela, etc. Aquellos a los que Dios te ha mandado a que les lleves tú la palabra. Bueno, si ya tienes esos compromisos, si ya tienes la decisión de seguir a Cristo, vamos a seguir con lo que es el tema de la oración. ¿Qué es la oración para ti? ¿Para qué te sirve la oración? ¿Cuánto le dedicas a la oración? ¿Sabes qué tipos de oración hay? Vamos a ir contestando estas preguntas y vamos a ir contestando también cuál es el tipo de oración que tú haces. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde oras? ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Sabes esperar a que Dios te conteste tu oración? ¿Declaras la palabra de Dios en tus oraciones? ¿Qué conoces de sus promesas? Esto es lo que nosotros vamos a hablar en este tema. Primero yo te voy a ir diciendo lo que a mí me corresponde, cómo yo contesté estas preguntas, para que te des una idea de cómo contestarlas, ¿sí? Para que te des una idea realmente de qué es, de dónde empiezas, cuál es tu inicio, ¿sí? En la página ya subí la enseñanza para que tú la leas, para que tú veas y estés más a fondo, ¿sí? Entres más a fondo en lo que es la oración. Pero a mí me corresponde el irte entregando preguntas para que tú vayas reflexionando y vayas viendo qué te hace falta componer y qué no. Yo sé que conocimiento, tienes mucho conocimiento, pero necesitas ponerlo en práctica, necesitas llevar ese conocimiento que tienes en tu mente a la práctica. ¿Sí? Dios nos hizo, como te decía, Dios nos hizo en cuerpo, que es lo que tú tienes, en alma, que son tus emociones, y en espíritu. El espíritu necesita de la oración para que se alimente, para que estés más en la presencia de Dios. Entre más estés en la presencia de Dios, más se va a alimentar tu espíritu. Cuando a mí Dios me fue dando esta enseñanza, a mí me preguntaba, ¿y qué es la oración para ti? Como yo por lo regular siempre estoy platicando con Él, yo no lo tomaba como si fuera una oración, sino simple y sencillamente una plática con Él. Y yo las oraciones que tomaba es aquellas que repites como el Padre Nuestro, el Ave María, las que te enseñan en la fe católica, ¿sí? Pero nunca me puse a pensar realmente qué era la oración. Ya pensando, ya entrando bien a fondo de qué es la oración, es una plática que mantienes con Dios, con un Dios vivo que quiere ayudarte, que quiere enseñarte, que quiere restaurarte. Muchas veces nosotros no entendemos lo que realmente es la oración. Muchas veces no entendemos lo que es la oración y creemos que es el estar repitiendo y repitiendo las oraciones que otras personas ya hicieron. Sí te ayuda, porque sí, yo no digo que no. Pero luego caemos ya en repeticiones vanas que a Dios no sabe lo que realmente quieres. Él sí lo conoce, pero necesitas expresarlo tú, ¿sí?
necesitas pedirlo tú. Cuando Dios me dice, ¿y para ti qué es la oración? Yo lo primero, como te decía, es decirle, es repetir las oraciones que ya vienen escritas, que ya dice, no. La oración es lo que estamos haciendo tú y yo, platicando. Yo quiero que me digas qué te duele, qué necesitas, qué es lo que te han hecho, a quién no has podido perdonar. ¿Sí? Yo quiero que me hables de todo ello, de tus tristezas, de tus alegrías, ¿sí? De todo aquello que vives durante el día. Entonces me quedé y dije, bueno, Señor, pues es lo que hacemos tú y yo durante todo el día, ¿sí? Y me dice, ¿y para qué te sirve la oración? Ya con la conciencia de que qué era la oración, ¿para qué te sirve la oración? Pues a mí me sirve, le decía yo a Dios, a mí me sirve para ponerme en contacto contigo, para estar platicándote lo que tengo, para sacar mi dolor, para sacar mi tristeza, para entregarte mi impotencia. Y para que tú me ayudes, para que estés al tanto de mí. ¿Sí? Y me dice Dios, ¿y qué más necesitas? Si yo te proveo de todo. ¿Por qué no oras por aquellos que no me conocen? ¿Por qué no me pides por aquellos que necesitan saber de mí? Por aquellos que tienen en tinieblas su entendimiento. ¿Por qué no me pides por ellos? Y me quedé pensando, dije, sí es cierto, Señor, yo te platico, te digo lo que a mí me pasa. Te pido de repente por alguien que me piden que hable, pida oración por ellos. Te platico y te pregunto luego por personas que yo conozco. Pero realmente, ¿para qué me sirve la oración? Pues para acercarme más a ti, Señor. Para que me centre más en ti, para que seas tú quien me guíe, para que deje yo el caminar del mundo para apegarme más al caminar espiritual. Para mí, para eso me sirve. Y me dice Dios, ¿y cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedico? Pues prácticamente nada, Señor, porque yo casi no me pongo de rodillas, casi no me encierro, yo ando platicando contigo en todos lados. Si estoy lavando los trastes, en los trastes, si estoy si estoy barriendo mi cuarto, en mi cuarto. O sea, yo no tengo así como que para hincarme un tiempo específico para orarte, para platicarte. Si te has puesto a pensar cuánto tiempo dedicas a platicar conmigo, cuando quieres platicar conmigo, porque luego hay veces que estoy metida en la televisión, en las cosas que ando haciendo, en las enseñanzas, etcétera, etcétera, y yo casi luego a veces me ha dado días que no platico con él. Ya está en la noche que me acuesto y ya estoy platicando cómo me fue, pero pues casi luego a veces no. Y me dice Dios, dice, bueno, dice, pues entonces ve pensando cuánto tiempo me dedicas. Sí, Señor, vamos a platicar más tiempo. Pero sí quiero tener un espacio de quedarme no tan solo en las noches, sino durante el día. Cuando todo está en paz, cuando todo está tranquilo, platicar con él. Sí, hablar con él, decirle lo que siento, lo que me pasa, etc. Y me pregunta Dios, ¿sabes cuántos tipos de oración hay? ¿Cómo cuántos tipos de oración? ¿Sí? ¿Cómo puedes orar? ¿En qué formas? Y en el caminar que tuve, uno de los pastores me mandó a un grupo de oración por internet y ahí orábamos por las necesidades de las personas, orábamos por lo que necesitábamos nosotros, pero de repente oía a unas personas, a unos profetas o a unas personas dedicadas a la intercesión que
hablaban como dando gracias y declarando la palabra de Dios. ¿Sí? Y me quedé pensando, bueno, ¿cuántos tipos de oración hay? La oración devocional, la que tú haces cada día para darle gracias, para entregar lo que tú sientes, para pedir restauración para tu persona, perdón, para pedir ayuda para tu persona. Todo eso es tu devocional. La oración de intercesión, sí, la oración de intercesión que donde estás hablándole, pidiéndole por las personas que tú conoces, por aquellos que necesitan, por aquellos que se han alejado de él. Sí, esa es la oración de intercesión. Cuando tú declaras la palabra, empiezas a declarar y a creer, porque es una oración de fe, porque vas a decir las cosas como si ya estuvieran hechas y creyéndole a Dios que las promesas que tiene en la palabra, ¿sí?, las va a cumplir. Y empiezas a declarar la palabra. Señor, tú dijiste esto y suelto la palabra, porque la palabra que llega no viene, no regresa vacía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero cuando realmente te centras y le crees a Dios, esa es realmente tu palabra que va a romper, porque esa palabra de Dios la haces tuya y declaras la palabra de Dios. ¿Sí? Todo aquello que no es, lo hablas como si fueras. ¿Sí? Esa oración de fe, porque tienes esa fe tan intensa. Muchos nos han enseñado que la oración de fe es la que es la primera que haces cuando tú crees que cuando tú crees que Dios, más bien dicho, cuando aceptas a Dios en tu corazón y tratas de creerle, ¿sí? Pero en sí la oración de fe es aquella donde tú le crees a Dios de todas las promesas, todas las palabras que vienen en la Biblia y las declaras porque le estás creyendo a Dios. ¿Sí? Hay oración de guerra espiritual donde te vas contra los principados y las potestades, tanto en tu vida como en la vida de los demás. Que empiezas a pedirle a Dios, a guerrear por ellos, ¿sí? La oración en lenguas, que empiezas a hablar con Dios, entre tú y Él solamente. ¿Sí? Muchos a veces no queremos orar en lenguas porque le tenemos miedo, porque no sabemos qué decimos. Pero si tú le sirves a Dios, estás seguro que eres hijo de Dios, ¿sí? Tú le vas, y que estás sellado con el Espíritu Santo, tú le vas a pedir al Espíritu Santo que toda lengua que no es de Dios sea secada en el nombre bendito de Jesús y sea quitada de tu boca. ¿Sí? Toda lengua que no sea de Dios sea secada, sea quitada. ¿Sí? La lengua humana, ¿sí?, que lo utilizamos, esa lengua humana, Dios obra a través de ella para que tengas entendimiento también de lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a pedirle a Dios? ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Guíame en la oración. Guíame tú en la oración, si es en lenguas o si es en entendimiento. Muéstrame tú en la oración. Muchas veces Dios te revela muchas cosas que trae la persona al estar orando. ¿Sí? A veces nosotros le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué quieres que ore? Y esas personas te dan su necesidad de ese momento. Pero Dios quiere ir más allá. Entonces, tienes que orar por la necesidad de ese momento e independiente pedirle al Espíritu Santo que te guíe más a Dios, que te guíe más allá, para que sepas también por qué orar por esa persona. Porque a veces ellos, bueno, más bien dicho, todos nosotros hemos pasado por ello. A veces lo que hacemos,
A veces lo que hacemos es que estamos orando únicamente por lo que ellos dicen, ¿sí? Pero no te dejas guiar por el Espíritu y no dejas ver, no dejas que te revele todo lo que está pasando en él, ¿sí? Hay momentos en que puedes imponer manos, hay momentos en que no debes de imponer manos cuando estás orando. ¿Por qué? Por las cargas de la persona que trae. Pero eso te lo explicaré más a fondo cuando entremos en lo que es la oración de intercesión, ¿sí? ¿Qué tipo de oración tú haces? ¿Sí? A mí me preguntaba Dios, oye, ¿qué tipo de oración tú haces? Ya te di unos tipos de oración, pero ¿qué tipo de oración yo hacía? Primero, el devocional, que era pedirle a Dios por mí, pedirle por el perdón de mis pecados, pedirle por mis necesidades, pedirle por la restauración, pero raras veces agradecía yo a Dios, raras veces lo alababa, que esa es otra oración de adoración y alabanza, ¿sí? Entonces cuando Dios me muestra esta parte, empecé a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo las promesas que me hizo en un tiempo, cuando recién empecé yo en el camino cristiano. Dios me hizo muchas promesas que ha ido cumpliendo, que me ha ido transformando a mi familia, me ha permitido caminar más, etcétera, ¿no? O sea, Dios está cambiando y está cumpliendo las promesas que le he pedido. Pero a veces nosotros no le creemos o no le damos gracias. Y ahorita yo he metido la oración de gracias a mi vida para agradecer, primera, por un día más. Segunda, por todo lo que me ha dado en el día. Tercera, para entregarle mis necesidades, ¿sí? Pero agradeciéndole que yo sé que las va a cubrir. También he metido la adoración y la alabanza en oración. ¿Por qué es esto? Cuando tú pones tu música de alabanza y empiezas a entregarle el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la amargura y permites que Dios entre a tu vida en ese momento, que Dios quebrante tu vida en ese momento, es una alabanza, es una adoración que te sale del alma. ¿Sí? Es una plática con Dios, es una adoración a Dios tremenda. Y es un amor tremendo el que Dios te da en esa comunión, en esa plática. Sí. Yo he incrementado en mi vida esas dos, la oración de gracias y la oración de alabanza y adoración. Sí. Luego me dice, ¿por qué oras? A veces por mí, a veces por mis hijas, a veces por las personas que me piden, a veces por esta plática, ¿no? Porque luego nada más estoy platicando así con él. Y me dice, ¿y por qué oras realmente? ¿Por qué me crees? ¿O por qué te enseñaron así? La oración que a veces nosotros hacemos es repitiendo, porque así nos los enseñaron, así nos los dijeron. Pero cuando nosotros realmente le creemos a Dios, empezamos a pedirle sabiendo que lo va a contestar en el tiempo que Él quiere, por eso es soberano, ¿no? Sabiendo que lo que si pedimos mal, Él va a ver cómo y va a ser una oración bien. Si queremos la oración en lenguas, que no entendemos, yo en lo personal luego ni entiendo lo que estoy diciendo, pero Dios sí, y Dios sabe qué es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que fluyan las lenguas bajo el poder del Espíritu Santo, que toda lengua que sea del Espíritu Santo fluya, y toda aquella que no sea, no fluya, se seque, ¿sí?
Entonces ya te vas tranquilo, te vas bien, te vas sereno. Y te digo, me decía, bueno, ¿por qué oras? Ya oro porque realmente me gusta estar platicando con Dios, porque me gusta mantenerlo al tanto, porque me gusta estar hablándole, diciéndole todo, ¿sí? Sacando, luego me revela cosas que ya ni me acordaba, palabras. Y me dice, ¿cómo oras? Dios sabe que ahorita no me puedo poner todavía de rodillas, pero en mi mente yo me pongo de rodillas, en mi mente yo me acuesto en el piso porque llego hasta tal grado de ponerme a sus pies. En mi mente hago muchas cosas que a lo mejor en mi cuerpo no lo puedo hacer, pero en mi mente sí, en mi espíritu sí. Entonces, ¿cómo oro? Con amor, con alegría, con tristeza, como sea, pero hasta de pie, sentada, como Dios me lo permita. ¿Y dónde oro? En el camión, en el baño, en la cocina, en la pieza, pero también Dios nos manda a entrar a ese lugar tan específico donde puedas tú platicar con Él, que tengas tu espacio, que nadie te moleste, ¿sí? Que tengas ese lugar santo donde platiques con Él, donde hables con Él, donde le digas, realmente tengas esa intimidad con Él. Yo te invito a ese lugar, yo te invito a que te des un tiempo, yo lo estoy practicando ahorita también, que te des un tiempo para estar así, tú y Él solos. ¿Sí? ¿Qué tanto le crees a Dios? Muchas veces, como te decía, oramos por repetición, porque nos enseñaron así. Una de mis ahijadas me decía, porque yo pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos de amor y servicio, donde damos consejería y ellos son nuestros ahijados, ¿no? Lo que en el cristianismo llamamos nuestros hijos espirituales, porque tenemos que estar al tanto de ellos y tenemos que ver qué necesitan. Y una vez una de mis ahijadas me decía, oiga, madrina, qué bonito ora usted, ay, qué bonitas palabras, etcétera. Pero llega el momento en que nos hacemos vanos en las palabras. Y me decía ella, es que yo no puedo orar como usted. Le digo, pero oras de corazón, oras con todo tu corazón y crees lo que Dios te está diciendo. Eso es lo importante. No hay, mira, hay oraciones tan largas como la de Jabes y hay oraciones tan cortas como la de Pedro. ¿Sí? La oración de Pedro nada más dijo, ayúdame, Señor. Y esa fue una oración tremenda, porque Dios actuó y le ayudó. ¿Sí? Entonces, hay momentos en que cuando tú oras, lo más importante es creerle a Dios, creerle que te va a contestar, creerle que te está escuchando, creerle que te conoce desde que te levantas hasta que te acuestas y desde que te acuestas hasta que te levantas. Creerle que sabe cómo sientes, cómo piensas, qué es lo que quieres. Creerle que quieres perdonar, que quieres que te cambie, ¿sí? Y Él lo va a hacer, lo que tú le pidas, siempre y cuando sea de bendición, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a tal grado que acuérdate que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos seguir hacia adelante, ¿sí? Para que fuéramos salvos, para que tuviéramos de nuevo esa comunión y para que tuviéramos vida eterna. Acuérdate de eso, nunca se te olvide. Ahora, ¿qué tanto sabes esperar para que Dios te conteste tus oraciones? Dios tiene 3 tipos de contestación: el de sí, el de no y el de todavía no es tiempo. ¿Sí? ¿Qué tanto sabes esperar? Hasta en una oración Dios te está enseñando la paciencia. ¿Por qué? La paciencia, la perseverancia, las cosas que
realmente Dios quiere hacer en ti. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos y no sabemos pedir. ¿Sí? Pedimos por otras cosas que ni son de bendición ni van a ser de bendición. ¿Sí? A veces pedimos por una pareja y ahí estamos pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Y en eso el enemigo escucha y te manda una pareja que no va a ser de bendición. Y no le preguntas a Dios, Señor, esta es la contestación. Sino te relacionas con esa persona y luego ya le estás echando a pleito a Dios. Porque ¿cómo se llama? Porque no era la persona indicada, porque te hizo sufrir, porque te dañó. Pero realmente le preguntaste a Dios si era el momento y la persona indicada. Realmente le preguntaste a Dios si esa era su voluntad. Ahí es donde Dios nos trabaja, ¿sí? Con esa paciencia, con esa, pues ahora sí tenemos que estar orando y orando y orando para que Dios siga obrando, no porque no te escuche, no porque diga a uno, es que le estoy dice y no me hace caso, no, sino para que tú adquieras esa perseverancia y esa fe en Él, que Él a su tiempo, en su espacio, en su momento, y si es de bendición, va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Si no, te va a dar otra cosa diferente, pero va a ser de bendición. Eso es lo que tú tienes que ir viendo, tienes que ir aprendiendo en cada oración. La oración es esa presencia de Dios en tu vida y esa presencia tuya en la vida de Dios. ¿Sí? Tienes que saber esperar. ¿Sí? Tienes que preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿y por qué tanto me espero? ¿Qué tengo que aprender? ¿Ya estoy preparado para la bendición que me vas a mandar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Dios te va a contestar, porque Dios contesta cuando tú clamas a Él. Dios te dice, ¿sí? Te dice lo que Él piensa hacer, pero siempre y cuando le busques y le obedezcas. ¿Sí? Como te decía, declaras la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios creyéndola y sabiendo que es verdad, grandes cosas suceden en lo espiritual. Grandes cosas se mueven. A lo mejor en lo físico no lo ves, pero en lo espiritual hay un movedero. Dios empieza a mandar a sus ángeles, Dios empieza a guerrear por esa palabra, porque Él ya te la dijo y tú lo estás creyendo. Dios va a hacer lo que tiene que hacer y lo que quiere Él hacer. ¿Sí? Por eso mismo tienes que ir tú creyéndole a Dios y declarando su palabra. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, en la Biblia. Ponte a leerlas. Yo, como les decía en una enseñanza aparte, les decía yo, no te quedes con la revelación que aparentemente te dieron. Síguele, búscale, pregúntale, dile qué te quiere enseñar a través de esa palabra, qué es para ti, cómo la vas a usar, cómo la vas a aplicar esa palabra en tu vida. Y vas a ver que Dios te va a mostrar cosas infinitas. Ahora, conoces las promesas, todas las promesas que vienen en esa palabra. Ve creyendo, ve leyendo. Todos los días lee una parte y pregúntale a Dios, ¿esta es promesa para mí? Yo tomo esta promesa para mí. Señor, yo la necesito. Señor, yo quisiera que tú obraras, ¿sí? Que obraras en esta palabra para mí. ¿Sí? Y me expliques en qué forma. ¿Sí? Porque luego ves que la queremos nosotros en una forma y Dios te lo está diciendo en otro. Pero eso es solamente a base de revelación, a base de la plática diaria, a base de la interacción, de la comunión y de lo que tanto crees tú. Es en base a la fe. Pues yo te invito a seguir en esta enseñanza. La próxima semana vamos a seguir con el tema
la oración. Empezamos a ver las diferentes oraciones, la oración de intercesión, el cómo meternos a guerrear, el cómo hacer las cosas. Yo puse puse en la página las preguntas y puse en la página también la enseñanza, el archivo. Ve a la página, baja ese archivo para que tú tengas conocimiento más amplio de la oración. Pero el único que te enseña a cómo orar, a cómo es tu comunión, es Dios. Y si tú te apegas a Él y empiezas a platicar, Él te va a ir enseñando tremendo. ¿Sí? Lee ese archivo que puse para que tengas más conocimiento. Si hay cosas que no entiendes o hay situaciones que no entiendes, déjame el comentario, mándame mensaje, yo me pondré en contacto contigo, o búscame en Facebook en Maruquita Bonita @hotmail o en Maru Vargas, ¿sí? Y vas a ver que ahí empezamos a interactuar más y más. Mándame un inbox y ya sí nosotros empezamos a platicar más y empezamos a ver cuáles realmente son los errores que luego estamos cometiendo al orar, o cuál es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Yo te pongo estas preguntas para reflexión tuya. Ya te expliqué, te dije cuáles fueron mis respuestas a estas preguntas, pero más que nada, aquí lo importante es tus respuestas ante Dios. Platica con Él de esta enseñanza, pídele revelación y Dios te va a ir enseñando infinidad, ¿sí? Y aplícalo en tu iglesia local y en tu iglesia universal. Enséñalo. Enséñalos a buscar a Dios primeramente. Enséñalos a entregar todo dolor, toda tristeza, toda amargura. Enséñalos a guerrear por su vida, por la de sus familiares. ¿Sí? Enséñalos. No te quedes nada más tú con el conocimiento. Entrégaselo a aquellos que están cerca de ti. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Vamos a seguir en estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.